Profe, ¿eso de resolución de casos es una estrategia didáctica? ¿Sirve para hacer clases? Hola, crack cerebrotes, qué bendición saludarlos a todos. Sí, es una estrategia didáctica muy poderosa. La vamos a revisar, ojalá si son casos reales, pues mejor, ya te la voy a explicar paso a paso. Este sábado vamos a hacer un taller de resolución de casos y de otras estrategias didácticas. Si quieres participar con nosotros en vivo, en la descripción del video queda el enlace para que te llegue la invitación. Bien, la resolución de casos de estudio es una estrategia muy interesante en la que los estudiantes, como su nombre lo dice, tienen que dar solución a un caso puntual. A diferencia de los problemas que pueden ser generales, aquí es el caso puntual. Aquí cogen un caso y le van a dar trámite y solución. Lo primero que hay que hacer es que usted como profesor cree el caso. En las universidades se trabaja con casos reales. En el colegio se crean los casos. ¿Qué puede ser un caso? Algún problema que esté pasando en la actualidad. Yo, la semana antepasada, preparé uno con una realidad importantísima que estaba pasando socialmente aquí en mi país. Entonces lo preparé con una realidad. Inclusive puede ser una noticia del momento. Entonces se crea el caso o se prepara por parte del docente. ¿Listo? Se pasa la situación problema. Por lo general es un archivo o un video, un archivo de texto. ¿Para qué? Para que los estudiantes lo lean. Entonces, posterior a esta preparación, lo compartimos de inmediato. Entonces, nuestros estudiantes conocen el caso. El caso se lee por ellos previamente. Por lo general se recomienda que sea de una clase a otra, no de una vez, para que alcancen a digerirlo y para que alcancen a dar la vuelta. ¿Para qué? Para que cada uno, de manera individual, alcance a analizarlo bien. Entonces el paso número 3, lo podríamos marcar acá, sería analizarlo muy bien. Y en ese análisis, de manera individual, cada uno va a llegar a entenderlo. Entonces, según la metodología que trabajes, podría llegar a empatizar con el caso y entender qué está pasando. Esto pasa previamente. Entonces lo voy a colocar en un color bonito. Vamos a utilizar este azulito. Pasa previamente, pasa antes de la resolución del caso. O sea que esto pudiera ser clase 1 o semana 1. Yo lo planeo, lo cuadro, se lo doy para que él lo lea y lo analice esta semana. Y la otra semana vamos a trabajar el caso. Entonces se empieza por discusión en grupos pequeños. Hacemos, si el grupo grande es de 30 personas, hacemos discusión por grupos pequeños de 5, de 6 personas. ¿Qué vamos a discutir? Vamos a discutir las soluciones, los análisis, la empatía que todos hicieron, a ver si entendieron todos lo mismo. Si son 5 o 4 personas, ya va a generarse un constructo colaborativo, ¿cierto? ¿Por qué colaborativo? Porque cada uno va a aportar desde su rol, desde su experiencia. Después vamos a hacer una solución cooperativa, inclusive, o colaborativa también. De todas maneras, la discusión en grupos de trabajo previamente es muy importante, porque no es igual que yo hable con 2 personas a que yo le hable a 30. No es igual. Entonces, cuando yo hago grupos de trabajo y le hablo solo a 2, a 3, me fluye más que hablarle a todos ustedes. Por eso esa discusión es tan importante. Después de esa discusión en grupos de trabajo, sale una síntesis inicial del grupo, ¿cierto? Entonces, hay hipótesis y creación. ¿Qué se crea? Las posibles evidencias, soluciones, si faltó más información, se tiene que pedir, hacer todo el entramado para poder llegar a solucionar el caso, ¿sí? Entonces se da una posible solución, ahí está. Después, ya con todas las posibles soluciones de cada grupo de trabajo, ahora sí pasamos a lo que nosotros llamamos discusión en grupo general, y es cuando hacemos la charla con todos los cerebrotes, es cuando hacemos la charla con todos los estudiantes, a manera de que cada grupo se tiene que presentar y en un tiempo estimado decir cuál fue la solución que plantearon, qué opinaron, qué vieron, qué faltó, qué sobró. Y luego de la discusión del grupo en general, por lo general, para unificar conceptos, se tienen varias soluciones, ¿sí? Pero si tú lo quieres, puedes elegir una sola o decir, ¿el caso se solucionó? Sí, listo, perfecto. La calificación de estas herramientas es todo el seguimiento. Entonces no es solamente si el caso se cerró o no se cerró, o se abrió, o quedó abierto, o quedó solucionado.
La discusión es parte de la evaluación, la solución, el entendimiento, la empatía hace parte de esa nota. Entonces es el seguimiento a todas las 2 semanas de trabajo. Si el caso se soluciona, maravilloso, ¿cierto? Entonces, por lo general, de aquí sale una solución. Puede salir una solución por todo el grupo o varias, como te decía ahorita. Si el caso no se soluciona, maravilloso. Quiere decir que algo faltó, que algo pasó, que no es porque el profe no lo haya hecho, ni mucho menos, sino porque probablemente no tenía solución. En legislación se ve mucho, hay muchos casos que quedan cojos, lo llaman ellos, porque faltaba algo para completar ese elemento o de pronto alguna maquinaria, en el caso de ingenierías, eso para los grandes. En el colegio, ¿qué va a pasar? Son casos que ellos entiendan, que ellos comprendan, que sea de su realidad y ojalá transversalmente a todo esto, los casos de estudio que tú utilices en tu metodología sean casos de impacto para tu población. Casos que a ellos les interese, ¿cierto? Entonces lo hablábamos, si yo le hablo de juegos, por ejemplo, y el juego ellos lo están viviendo en este momento, un juego de moda, maravillosamente ellos se van a impactar de inmediato y van a decir, sí, profe, yo lo sé. De eso es que estábamos hablando ahorita, una realidad social interesante con respecto a la gamificación. ¿Qué me gustó y qué pasó? Que mis estudiantes, cuando llegamos a esta hora blanca, que era la de la clase, los que casi no hablaban, hablaron mucho. Recuerden que yo les había grabado un video que decía que estaba preocupado porque casi que no están hablando, pues hablaron mucho, se expresaron muy bien, ideas profundas y claras. Y sí, nosotros llegamos a solucionar el caso y lo hicimos precisamente anoche. Por eso recomiendo este método, resolución de casos. Resolución y análisis de casos lo llaman en otros lados. Podríamos inclusive decir también que esos casos pudieran ser conflictos, entonces más o menos por el mismo lado se hace. Depende de tu creatividad, depende del caso y solucionémoslos con ellos. Es impresionante, profe, las ideas que ellos te dan son maravillosas. Yo creía que era el profesor el que aportaba hace muchos años y resulta que nosotros lo único que hacemos es ser guía. Nosotros solo recibimos esa información, la administramos bien en el mejor de los casos y la ponemos a que ellos mismos la circulen. Yo soy Luis Fernando Botero, esto es Cerebrote. Esta semana nos vamos de taller. Taller en vivo el sábado, 5 de marzo, si no estoy mal, a las 9 de la mañana hora de Colombia, para que nos acompañes. Resolución de casos, ya vimos problemas, le vamos a dar un resumen pequeñito, pero todo aquí en Cerebrote, porque lo mejor viene para los profes. Hasta pronto.